Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Como Señor y Salvador. Se puede hacer bien fácil, por pura rebeldía o por puro deseo. ¿Y por qué digo? Porque ya reconocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Porque a mí de nada me sirve el día de ayer haber sido guiada por el Espíritu y el día de ahora no obedecerlo. La obediencia es un requisito muy importante que Él me dijo para poder entrar en mi reino, pero es la obediencia a la voz de mi espíritu. No es la obediencia basada en el conocimiento que se ha adquirido de acuerdo a las prédicas, ni de acuerdo al conocimiento de la palabra. Porque me dijo así: muchos saben mi palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos han memorizado toda la palabra desde el principio hasta el fin. Todas las prédicas se las saben, las han escuchado. Cuando yo vine a esta tierra era lo mismo. Caminaba mucha gente conmigo, pero no todos estaban dispuestos a ser guiados por mí. Y es lo mismo hoy en día. Hay muchos que escuchan, conocen, pero no todos están dispuestos a negarse a sí mismos por amor a Él y con tal de ser guiado por el Espíritu. Porque hoy en día el hombre terrenal, lo que para Dios es poder en Él, para el hombre es locura. Incluso Él me dijo así: tengo mucho pueblo que me ha reconocido como su Señor, pero no es guiado por mi espíritu. No es porque yo no los guíe, sino es porque ellos se rebelan contra mí. A cuando yo vengo y les hablo, ellos dicen: no es así, yo lo hago así. Y un ejemplo les doy claro, como Él me lo dio a mí. Si el Señor te dice: no te enojes, entonces pasa una situación en la cual, porque Él me dijo: antes de que las cosas sucedan, yo las advierto, ya sea a través de mi palabra, a través de la lectura, cuando lo estás leyendo, a través de una persona, a través de un sueño. Dijo: yo advierto a mi pueblo para guiarlo a toda verdad y justicia. Pero, ¿qué es lo que pasa? El pueblo lo toma ignorantemente a la ligera, como: Dios me está dejando saber eso. Pero no toma cartas en el asunto de decir: Señor, guía mis pasos para que mi pie no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, susténtame en tu camino. Y viene la situación y pecan. Entonces, debido a que pecan, viene el Señor a quererles redarguir, y lo que hacen es sentirse mal, como diciendo: no, yo no sirvo para esto, mejor no voy a seguir. Cuando es el mismo espíritu que está buscando la restauración de tu alma y no la condenación. Me dijo: yo desde tiempos pasados era espíritu. Me manifesté en carne para mostrar a los hombres que en carne se puede vivir en santidad.
Mas sin embargo, los escribas y fariseos, ellos tenían el conocimiento de la palabra en el cerebro, pero no la tenían en su corazón. Y debido a que cuando yo vine a esta tierra, les estoy hablando como Él me habló a mí, cuando yo vine a esta tierra y empecé a hacer lo que era en contra de sus leyes, por decirlo así, estos se voltearon contra mí y decían que venía del diablo y que demonio tenía, porque lo que ellos querían que la ley se cumpliera terrenalmente, o sea, carnalmente, cuando yo vine a cumplirla en el Espíritu, porque el Espíritu vino a posar sobre María. Entonces, haz de cuenta que nomás el cuerpo era como un instrumento para que el Señor Jesús habitara en esta tierra. Y lo mismo somos nosotros. Nosotros somos un cuerpo, pero en el momento que reconocimos al Señor Jesús, haz de cuenta que le permitimos a Él que viniera y morara en nosotros. Entonces, de ahí en adelante, Él viene, nos limpió de nuestros pecados, rompió las cadenas de esclavitud y de ahí en adelante empieza una vida nueva, la cual es guiada bajo el Espíritu de Dios. Y esa vida nueva no se hace deleitable porque se rehúsa a la voz de Dios cuando Él viene y habla. Entonces, cuando se quiere obedecer la voz de Dios en la carne, esta se hace gravosa y es ahí donde muchos dicen, no lo vamos a lograr, esto es difícil, es imposible. ¿Cuándo han mirado a un hombre que no peque? Cuando no es por fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios. Y Él me dijo así, no soy carne, ustedes tampoco son carne, si ustedes no lo quieren. Está raro eso, ¿verdad? ¿Cómo ser carne si ustedes no lo quieren? Bueno, dijo, la carne no heredará mi reino, no entrará en mi reino, solamente el Espíritu. Por lo tanto, la carne se va a quedar aquí en esta tierra. Cuando se parta de esta tierra, lo único que va a entrar va a ser el alma. Entonces, ¿por qué prestarle obediencia a una carne que se va a deshacer en cuanto el alma salga del cuerpo? ¿Por qué satisfacer los deseos de ella que son enemistad contra Dios? ¿Y por qué no satisfacer los deseos de Dios que son santidad y nos llevan más cerca de Él? Y volviendo al tema del enojo, Él me dijo así, cuando alguien se enoja y quiere poner en práctica mi palabra en el conocimiento que ha tenido de no te enojes, porque eres paz, pero no lo cree, solamente tiene el conocimiento, pero cuando viene la situación de que se le están parando en los callos, quiere salir el enojo. Y muchas veces se sale. Pero no es porque no se tenga dominio propio, sino porque en ese momento se le está dando más cavidad a la guianza de la carne, de los sentimientos, que a la guianza de Dios. Me dijo así, yo hice pueblo para ser guiado por mi espíritu, no para ser guiado por sus emociones. ¿Les ha pasado que cuando tienen su relación así bien fuerte con Dios, que sienten que ahorita si me parece el diablo no lo reprendo y sale huyendo? Pero ha habido ocasiones, eso sucede cuando ustedes están bien obedientes a la voz de Dios. Pero cuando no, es cuando ya no quiero obedecer, ya desobedecí, pues ¿qué garantía tengo que voy a ser contado como justicia al obedecer? ¿Acaso no dice en su palabra que el que hiciere justicia, justicia, y si hiciere una injusticia, toda la justicia que hizo por atrás no le será contada? Entonces, si tú haces injusticia, y en ese momento escuchas la voz de Dios y te dice, arrepiéntete, y tú vas y te quebrantas delante de Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por no haber obedecido a tu voz. Entonces el Señor viene y escucha tu voz y te levanta y te dice que aprendas a mirarte como Él te ve, no como tú te miras. Por eso me dijo así, el peor enemigo del hombre no es el diablo, es
el yo. Ese es el peor enemigo que tú tienes que vencer. Por eso dice que sin muerte no hay victoria. Y solamente en la cruz del Calvario, cuando Él se entregó ahí, Él pudo obtener la victoria. Y solamente tú vas a tener victoria cuando tú crucifiques la carne y aprendas a sujetarla bajo la obediencia del poder del Espíritu de Dios. Entonces, si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, vas a darte cuenta si eres hijo de Dios o no. Por esa razón que cuando desobedecen, no se sienten que son hijos de Dios. Se sienten que los trae el diablo de un pie. Pero no es porque el diablo los trae, es porque ustedes mismos se sujetan a él por propia voluntad. Y me dijo así: el diablo no tiene ningún poder sobre ti, ni sobre ninguno de los que yo he redimido. Cada uno le da la autoridad al malo de que lo use conforme cada uno quiera. Yo decido prestarle mi cuerpo a Dios para que haga su morada y dé frutos de justicia, o decido prestarle mi cuerpo al malo para hacer iniquidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Eso es lo que hago. Así cada uno de ustedes, dependiendo de lo que ustedes quieran, es lo que van a hacer. Y nadie los puede obligar. Y me enseñó así: hoy en día mi pueblo está jugando a pretender ser hijo mío cuando no lo está haciendo. Porque ¿quiénes son mis hermanos, mis hermanas, mi padre, mi madre? ¿Quién dijo Jesús que eran? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son mis hermanos, mis hermanas y mi padre y mi madre, lo mismo. Tú quieres ser hijo de Dios. Él ya te dio la oportunidad, por decirlo así. Me lo puso un ejemplo así como un matrimonio. El matrimonio viene y se casa, pero el que estén casados no significa que uno está obligado al otro al darle fidelidad o darle amor o buenos tratos. Cada uno lo hace voluntariamente. Por ejemplo, si yo obligo a Raúl, no lo haría por amor, sino nada más porque lo estoy obligando. Y aunque lo obligara, si no lo quiere, si es rebelde, no lo hace. Lo mismo es con Dios. Él te trajo, te dio la oportunidad de escuchar su voz en medio de la iniquidad en la cual tú te encontrabas, y te trajo aquí. Ahora que te trajo aquí, te da la oportunidad y te enseña cómo es la vida que tienes que llevar allá afuera en tu casa y en la calle. Pero depende de ti. Si la haces a través de la guianza del Espíritu de Dios, o decides ser un cristiano más, por decirlo así, pretendiendo a ser hijo de Dios, pero no siéndolo. ¿Por qué digo que no siéndolo? Porque no estás dejándote guiar por el Espíritu de Él. Pero si te dejas guiar por el Espíritu de Él, que es el que te guía a toda verdad y justicia, este te va a dar testimonio que eres hijo de Él. Pero si no, no. ¿Han mirado ustedes a los niños cuando juegan a la casita? Que juegan que al té, que a la comida. Ayer estaba haciendo un asunto y llega mi niña y me dice: mira mami, ¿quieres coffee? Y me da un vaso vacío. Y me dice: ¿quieres comida? Y es comida de plástico. Y agarro yo por jugar con ella pretendiendo que me la estoy comiendo. Pero el Señor me enseñó ahí que hoy en día el cristiano se está jugando así, pretendiendo a vivir una vida que no está siendo real, pretendiendo estar comiendo una comida que no es real, porque vienes y se escucha la palabra de Dios y vas y no la practicas, se está haciendo vano, se está pretendiendo como jugar a los niños cuando juegan a la casita. Juegan a una casita, pero debido a que esos niños no pueden habitar en ella. No pueden comer una comida que no es verdadera, sino es ficticia. Haz de cuenta que cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, no es que no sea verdad, es verdad.
porque Él dijo que su palabra es más cortante que una espada de doble filo. Pero tú decides, me dijo, mi palabra se hace carne y se hace viva cuando se lleva a la práctica. Si no se lleva a la práctica, no tiene ningún poder. Un ejemplo bien claro es como cuando estos sacerdotes iban a cruzar el Jordán, que diga este mar rojo. O sea, ellos al momento de poner el pie, las aguas se abrieron, pero porque habían sido guiados por Dios a que lo hicieran así. Y ellos no dudaron, sino que creyeron, fueron y lo hicieron y obtuvieron resultado. Y muchas veces me dijo el Señor así, mi pueblo perece por falta de conocimiento en mí. Viene Él y los instruye de una forma. Hazlo así, pero debido a que los ojos carnales están muy ejercitados, no se mira lo que Dios te está enseñando. Entonces, viene el malo y te dice, o tus deseos de la carne, ¿cómo lo vas a hacer así? No lo hagas. ¿Y qué termina haciendo el hombre? Obedeciendo a la carne. Y no obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque miró con los ojos carnales, como los ojos carnales están acostumbrados a estar bien ejercitados, termina obedeciendo la voz de la carne. Este camino es un camino de obediencia día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Hace rato estaba en la casa y nada más de repente empecé a estornudar bastante y se me congestionó tanto mi nariz que vino a de cuenta un pensamiento. Háblale a Raúl y dile que ponga a alguien más a predicar porque no vas a poder. Tiene la nariz tapada y no puedes respirar. No podía hablar. Entonces vino el Señor y me dijo, vas a creer más las mentiras del diablo que lo que yo te he hablado. Y le dije, no, Señor. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú vas a hacer que hable. Porque no soy yo, eres tú. Y me ha pasado en otras situaciones. He mirado la mano de Dios y hoy no iba a ser la excepción. Así que pude ver su mano. Y pude ver ahí que este caminar no es por lo que yo ya viví atrás, sino por lo que Dios me está dando la oportunidad hoy de que viva. No importa si tú desobedeciste atrás o fuiste un rebelde que nunca se quiso someter bajo ninguna guianza. Pero si tú obedecías los deseos de la carne o los estuviste obedeciendo hasta el día de hoy, significa que tú eres un hombre o una mujer obediente. Que en ti está el poder de obedecer siempre y cuando tú quieras hacerlo. ¿Y saben quién me enseñó el Señor que es obediente al pie de la letra? Que tiene un siervo pero obediente así. El diablo. Porque él le dice, haz esto, y él lo hace. No terminan de decirle cuando ya va a obedecerlo. ¿Por qué es así de obediente el diablo? Porque sabe quién es Dios. ¿Acaso tú no sabes a qué Dios sirves? ¿No sabes acaso todavía discernir la voz de tu Padre que te habla y te dice que obedezcas a su Santo Espíritu porque Él te ama y quiere cosas mejores para ti? Este camino no es de obediencia terrenal, es obediencia espiritual. Me dijo, en estos días muchos se engañan porque leen la palabra, porque asisten a una iglesia, porque se memorizan versículos en su mente, porque saben preparar un mensaje, porque tienen muchos años en el Evangelio, pero no me han conocido a mí. Conocen una historia, pero al Dios de toda verdad no conocen.
No han conocido mi voz que los quiere guiar a toda verdad y justicia. Es por eso muchos, cuando escuchan los mensajes, blasfeman diciendo que no es Dios hablando, porque tienen el oído tan cerrado y la mente tan entenebrecida que no pueden discernir quién es el que está hablando. No es el hombre, es Dios. Cuando Moisés hablaba con Dios y Dios usaba a Moisés para transmitir los mensajes al pueblo, en un momento surgió envidia, porque decían que si acaso nada más Dios hablaba a través de Moisés. Pero ¿qué pasó cuando Dios quiso hablarles a ellos cara a cara? Tuvieron miedo y dijeron que no les hablara más Dios, que mejor le hablara a Moisés. Hoy día Dios te habla de muchas maneras. Dios te habla hasta de gente que ni siquiera lo conoce. Y ni aún así se hace caso. Más bien la gente del mundo sabe conocer cuando es Dios hablando, que los mismos que se dicen ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Por la dureza de corazón que están acostumbrados a vivir según bajo la guianza de la carne y no bajo la guianza del Espíritu de Dios. Y me dijo, yo no soy carne, yo no soy emociones, yo soy Dios. Y en mí está la deidad, en mí está la plenitud. Por ejemplo, me hizo esta pregunta. Cuando tú abrazas a tu esposo, ¿lo haces solamente porque tienes el deseo de abrazarlo? Y le dije, no. Entonces, ¿por qué razón lo abrazas? Porque lo amo. Dijo, no tienes que esperar un momento especial para abrazarlo o para decirle cosas que tú tienes en tu corazón para él. Lo mismo es para conmigo. No tienes que esperar sentirte tú bien espiritual para obedecerme. No tienes tú que sentirte bien así como bien lleno que eres fuego y que hace cuenta que cualquier espíritu del mal va a salir huyendo tan solo con verte. Solamente es cuestión de que tú quieras ser guiado por su espíritu, que solamente tú le permitas a él ser tu Señor, porque él me habló así y me dijo, cuando yo viví en esta tierra, estuve aquí, os dije que era necesario irme y iba a enviar. ¿Qué es lo que iba a enviar? ¿Ven que sí saben? Un consolador. Cuando estaban todos reunidos, ¿qué fue lo que les envió? El Espíritu, por cual ese es mi Espíritu operando a nosotros o haciendo las cosas a través de nosotros, es que hace todo pleno. Me dijo así, mi Espíritu es Padre, es Hijo, es Consolador, es Maestro, es Amigo, cumple todas las funciones que un hombre necesita para vivir lleno de mi Espíritu en esta tierra. Cuando un hombre o una mujer son, por decirlo así, puestos en la oportunidad de ser, ¿cómo les puedo explicar? Como guiados por su espíritu o guiados por tu carne. Es ahí donde tu espíritu va a dar testimonio si eres hijo de Dios o no. Es ahí donde realmente cuando tú escuches la voz del Espíritu de Dios lo vas a obedecer, no importa quién se oponga o quién diga las cosas contrarias a ti. Porque yo le hacía esta pregunta al Señor, ¿cómo tú tuviste la capacidad de obedecer al Padre aún en contra de lo que tu carne sentía? Aún en contra de los que la misma gente que según se decía seguirte a ti, te blasfemaba, te decía cosas, te insultaba. Me dijo así, porque yo no era guiado por la carne, yo era guiado por el Espíritu. Por eso cuando era necesario que el Señor Jesús fuera bautizado,
por el Juan, y cuando vino el Espíritu en forma de paloma, que significa ser manso, se quedó sobre él. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a ese bautismo de que se muere la carne y nos levantamos el hombre o la mujer espiritual, el Espíritu tiene que permanecer de nosotros a través de la obediencia. Y me dijo, el Espíritu permaneció en mí porque yo obedecí, no como lo que yo quería, sino con el propósito por el cual yo fui enviado. Porque cuando yo quería ser librado de la copa, yo rogué al Padre, pero no me libró. Así muchas situaciones van a venir a tu vida, de que si Dios le place librarte de ellas, te va a librar. Y si no le place librarte, te va a pasar por ellas para aprender a ser guiado por el Espíritu, y a través del Espíritu obtengas la paz en medio de la tribulación. Porque no es la carne que lo está pasando, sino el Espíritu. Por eso los hombres de Dios decían que cuando tuvieran diferentes pruebas no se sintieran afligidos, sino que se gozaran. ¿Acaso tú te gozas cuando te encuentras en las diferentes pruebas? ¿Verdad que no? Pero ¿vale la pena someterse a la carne sabiendo que ésta va a ser destruida? Yo digo que no. Porque tarde o temprano cada uno va a dar cuentas ahí arriba. Y me dice el Señor así, cada uno es responsable. Y como se nos decía el miércoles, ir y preguntar a los de afuera qué opinan de nosotros. O sea, qué testimonio tienen de nosotros. Los de afuera significa personas que no conocen al Señor. Ellos te van a decir la verdad. O sea, qué testimonio tienen de ti. Porque las personas podrán no conocer al Señor, pero simplemente el hecho de verte sabe qué persona eres tú. Si eres responsable, si eres cumplidor, si eres limpio, si eres honesto, todos lo saben, tan solo con verte o con tus acciones. No puede un hombre o una mujer decir que son ordenados cuando en su casa, cuando afuera no lo son. No puede decir alguien que es verdadero cuando dice mentiras, por más pequeñas que sean. Me dijo así, cada uno se va a dar testimonio, o sea, el Espíritu que nos fue dado nos va a dar testimonio si somos realmente hijos de Dios o no. Si lo estás obedeciendo, haz de cuenta que tu espíritu está dando testimonio que eres hijo de Dios. Si obedeces el Espíritu de Dios. No que obedezcas a la carne, sino que seas guiado por Él. Y me dijo, para poder entrar a la tierra prometida, donde mi palabra no sea gravosa por cumplir, es necesario ser guiados por mi Espíritu. Y eso lo vemos desde en tiempos pasados. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, ¿qué fue lo que les fue dado para guiarse de día? La nube que los cubría del sol para que no los fatigara. Si la nube se movía, ellos se movían. Y de noche, se pueden dar cuenta que Dios no dice, bueno, pues ya de noche va a descansar. No, o sea, desde tiempos antiguos estaba la guianza. Y hoy sigue siendo lo mismo. No tenemos nube, no tenemos fuego, pero tenemos el Espíritu de Dios. Y cada uno lo tiene. Y el que no tenga el Espíritu de Dios, pídalo, que Dios se lo puede dar. Este Espíritu de Dios viene mediante el arrepentimiento de tus pecados y confesando al Señor Jesús como tu único Señor, y que de en adelante tú lo vas a obedecer. En ese momento Él te va a empezar a hablar. Por eso Él me dijo, todos los que quieran ser hijos míos van a dejarse guiar por mi Espíritu. Porque no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo vas a hacer la voluntad de tu Padre si no recibes instrucción? La instrucción viene a través de la guianza de su Santo Espíritu. El Espíritu no mira lo terrenal nada más, Él mira el corazón del hombre. Él mira la necesidad y conforme a la necesidad del corazón del hombre, habla. Cuando Dios te mande a hacer algo, no mires tú superficialmente, tú solamente ve y haz lo que el Señor te está mandando, no lo cuestiones. Si Abraham hubiera cuestionado lo que se le estaba mandando a hacer, ¿qué sería de nosotros? Si el Señor Jesús hubiera cuestionado su llamado, ¿dónde estuviéramos? Si hubiera dejado guiar nada más porque era tentado para decir, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Él no se dejó ser tentado por lo que su carne le estaba pidiendo. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu fue quien lo guió al desierto para ayunar. No dijo, es necesario que me vaya al desierto para ayunar. Él dijo, el Espíritu le dijo, vete. Por esa razón, cuando vino la tentación, el mismo Espíritu le provió la salida. Y él me dijo así, hoy en día tengo mucho pueblo que quiere vivir en mi santidad, pero no puede. Pero a la verdad os digo que no está ni lejos, para que digas, está tan lejos de mí al otro lado del mar, ¿quién lo va a traer? Ni arriba en los cielos para decir quién me lo va a bajar, sino está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que tú lo obedezcas. Me dijo, porque muchos quieren entrar, pero no todos pueden. Y eso me lo dijo, está escrito en Lucas 13:24, donde dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué os digo que muchos procuran entrar y no pueden? Haz de cuenta que todos quieren entrar al reino de los cielos, pero no todos pueden, porque no todos quieren negarse a sí mismos y hacer lo que Dios les pide. Por eso el Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz diariamente y sígame. La puerta angosta que Él nos dijo es Él. Es la obediencia a su espíritu, a hacer cosas que muchas veces a la carne no le parecen deleitables. Esa es la puerta angosta, que te mueras tú, que ya no satisfagas los deseos de la carne, sino lo espiritual. Os digo que muchos procuran entrar y no pueden. Muchos quieren dar esa obediencia a Dios mediante la asistencia a una iglesia, mediante la lectura, mediante los ayunos largos, las vigilias, las predicaciones en la calle, el ayudar a los enfermos, al vestir al desnudo. Todo lo hacen, pero no lo hacen bajo la guianza del Espíritu de Dios. Lo hacen bajo el conocimiento. Y el hacer esas cosas sin Dios, haz de cuenta que son vanas. Me dijo así, no son tenidas en cuenta por mí, porque no fueron guiadas por mi espíritu a hacerlas. Fueron guiadas por su propio deseo, para aparentar que supuestamente están haciendo mi voluntad. Pero ¿cuál es mi voluntad? Sino que cada uno proceda al arrepentimiento y viva en santidad, sin mancha y sin arruga, hasta el día que yo venga. Esa es la verdadera voluntad de Dios, que crean en Él, porque Él envió a su Hijo Jesús a esta tierra para mostrarnos que la obediencia sí se puede dar terrenalmente. Solo es cuestión de querer. Y los que quieren entrar lo hacen carnalmente y no pueden. Por eso vemos muchas personas que aunque hacen todas esas cosas, siguen siendo amargadas, siguen siendo personas que guardan rencor, resentimiento, que si tan solo el hecho de pensar que su cónyuge les es infiel, no lo perdonarían.
Con solo el hecho de pensar de que si alguien está siendo hipócrita, no lo querrían ver ni en pintura. Imagínense cuál es la condición del hombre, que está sirviendo a Dios supuestamente con bastantes obras, las cuales a los ojos de los hombres son santas y agradables a Dios, pero Dios las mira como trapos de inmundicia. Eso realmente es cuestión como hacía los antiguos, desgarrarse las ropas y tirarse en cilicio. Es como para desgarrarse el corazón y decirle: Señor, te necesito. Perdóname por tanta rebeldía y ya no quiero ser guiado por mi carne, sino quiero ser guiado por mi espíritu. Y me dijo así, me hizo esta pregunta: en estos días, ¿quién es el que enseña el camino que debes de andar? ¿Qué acaso no has sabido y conocido que es por mi espíritu? No pueden ver ustedes mismos con sus ojos. Isaías 48:17. No es Raúl, no soy yo, no es el hombre, sino es Dios el que quiere que te dejes guiar por su espíritu, porque de Él viene la plenitud habita en la obediencia. 48:17 de Isaías. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Miran las palabras con las cuales Dios se refiere a nosotros? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. ¿Por qué Redentor tuyo? Porque Él te redimió del lazo de esclavitud. El Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El Santo de Israel viene a enseñarte a ti, no vanamente, sino provechosamente. Provechosamente quiere decir que vas a tener recompensa si tú lo obedeces. Y que te enseña el camino que debes seguir. Que el Santo de Israel, el Dios de todo el universo, tome su tiempo para enseñarnos a nosotros el camino que debemos seguir. ¿Acaso no merece que se le obedezca? ¿Y qué es lo que te detiene? Obedecerlo. Él te redimió. Él es tu Dios. Él te enseña provechosamente y Él te enseña el camino que debes seguir. Por eso nos enseñó a través del Señor Jesús cómo caminar en esta tierra. Toda la vida del Señor Jesús, las diferentes situaciones que pasó, fueron situaciones las cuales un hombre terrenal se enfrenta día con día. Él enfrentó traición por el que se sentaba a un lado de él a comer. Él le dio la oportunidad de manejar el dinero, aún así lo traicionó. No es que él no hubiera sabido. ¿Se dejó guiar por eso? No. Al contrario, le dijo: ve y haz lo que tengas que hacer. Él sabía que lo iba a ir a entregar, aún así apresuró, porque sabía que su ganancia estaba en la obediencia, no en querer defender su causa. Él sintió cuando le demandaron que tenía que pagar impuestos. Él no clamó y dijo, no renegó: yo no tengo trabajo, ¿cómo quieren que pague impuestos? Al contrario, ¿me estás demandando que pague impuestos? Ok, voy y pago los impuestos. ¿Y qué es lo que hizo? Mandó a Pedro que pagara los impuestos para que las personas que lo estaban demandando no tuvieran nada contra él.
Eso es la guianza del Espíritu de Dios. Él lo quiso hacer para dar testimonio que realmente era hijo de Dios, no realmente nada más porque Él lo decía. Por eso cuando lo acusaban de diferentes cosas, Él decía, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Porque sus obras corroboraban lo que Él decía. Él pasó lo que es ser tentado con la mujer samaritana. Él experimentó lo que es ser traicionado, que le dijeran contigo hasta la muerte. Y horas después, estar siendo negado. ¿Cuántos amigos tuyos te han negado? Han renegado de ti. ¿Acaso porque ellos te reniegan tú vas a dejar de ser lo que Dios te ha mandado ser? Ellos no van a estar contigo en el día del juicio, pero tú y el Padre sí. Y tú no vas a ser justificado por lo que ellos hagan o lo que ellos digan de ti, sino por lo que tú hiciste. Si obedeciste o no obedeciste. Él es el maestro, nosotros los alumnos, y solamente los alumnos, hablando como en el lenguaje terrenal, un salón puede tener hasta 20 a 30 alumnos cuando son pequeños, pero no de todos esos alumnos, los niños que van a la escuela, díganme, ¿todos sacan 100? Cuando hacen reconocimientos en las escuelas, que les hacen los honores para reconocer al estudiante, son contados los niños que pasan enfrente a recibir sus diplomas de buenos estudiantes. Solamente aquellos que les gustan los estudios y que quieren forjarse un futuro para cuando lleguen a la madurez, son los que le ponen el corazón y la atención. Lo mismo es hoy en día, aquellos que quieran hacer la voluntad del Padre y quieran atender aprovechosamente también la enseñanza del Padre, cuando les vengan los exámenes, los van a pasar bien fácil, no se les va a hacer gravoso, porque ya el Espíritu de Dios ya está bien entrenado. ¿Cómo le hago aquí, Señor? Haz de cuenta como que ayúdame, y Él te va a decir hazlo y lo vas a hacer. Pero cuando se pasa de que viene Dios y te enseña y te está guiando, como estaba diciendo el otro día mi esposo, el que querer guiar, meter al pueblo a los pastos verdes y a las aguas, y estos no se quieren meter. Cuando vienen las aflicciones, les pasa lo que a los israelitas, cuando traían al faraón y a todo su ejército persiguiéndolos. ¿Contra quién se levantaron? Contra Moisés. Se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho a favor de ellos. ¿Por qué se olvidaron? Porque no estaban practicando una guianza constantemente de su espíritu. Solamente estaban haciendo lo que un hombre les estaba diciendo que hicieran. Estaban siguiendo a Moisés, no estaban siguiendo a Dios. Es por eso tantas rebeliones. Hoy no sigas un hombre, no sigas una religión. Sigue al Dios, al Redentor tuyo, al Santo de Israel. A ese sigue, porque Él es el que te va a pedir cuentas cuando tú te vayas de esta tierra. Y me dijo, cuando un hombre, una mujer camina por mi camino, tendrá mucha paz, porque la obediencia trae paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es por esa razón que cuando se peca, ¿no les pasa que luego sienten como que no tienen paz? Porque es el mismo espíritu redarguyéndolos, que algo no está bien, que algo no hicieron, y tienen que regresarse y preguntarle qué fue lo que no hice. En Isaías 48:18, todos lo tienen, márquenlo con rojo si es necesario.
es en forma de cuando el Señor se está lamentando de algo. 48:18 de Isaías. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Es lo que estamos leyendo arriba, son las consecuencias de si tú obedeces. Si tú obedeces la voz de Dios y la sigues, ¿cómo sería tu paz? Como un río. Entonces no sería como que me trae, me lleva, me trae, me lleva. ¿Han sentido ese jaloneo? Eso pasa porque ustedes deciden qué es lo que quieren obedecer y qué es lo que no quieren obedecer. Por eso sucede eso. La obediencia dice que si tú hubieras atendido a mis mandamientos, ¿y qué son los mandamientos de Dios sino la misma voz de Dios hablándote? Fuera entonces tu paz como un río que fluye y tu justicia como las ondas del mar. ¿Han mirado cómo son las olas del mar? O sea, va y viene, la justicia va y viene, no que la justicia va y ya luego no regresa, luego regresa y luego no va. La justicia sería continuamente, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Ven que la obediencia, Dios no puede raer al hombre de su presencia cuando éste es obediente. ¿Pero qué cuando es desobediente? Pero haz de cuenta que cuando Dios le habla y le habla y le habla y le habla a un hombre, al grado que éste no quiere obedecer, lo deja que se vaya tras sus deseos. ¿Por qué? Porque Él no es un tirano, no es alguien que somete a la fuerza a alguien que aquí es lo que yo voy a hacer y así se tiene que hacer. Dios no es así. Dios te habla. Así que si tú amas a alguien y quieres que éste se convierta a Dios, ora para que escuche la voz de Dios. Y así pueda decir como cuando Saulo escuchó la voz del Señor Jesús, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él la escuchó. Un hombre que no lo conocía, pero supo saber que era Dios. Aunque un hombre no conozca a Dios, va a saber cuando es Dios hablándole. Y va a decir, ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque la desobediencia hace que el corazón se vaya endureciendo. Es por esa razón que cuando el corazón se va endureciendo a través de tanta desobediencia y desobediencia, después escuchas los mensajes y dices, no era Dios hablando, porque no te está apapachando lo que tú quieres. Cuando escuchas la palabra de Dios, se te hace aburrido. Otra vez lo mismo, otra vez con esta cantaleta. Cuando escuchas alabanza, sientes tu corazón duro, que no se quebranta delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Haz de cuenta que escuchas personas que están alabando a Dios quebrantadas, pero tú tieso como un palo. ¿Por qué? Por la misma desobediencia que se ha ido haciendo, y tú sin darte cuenta, el corazón se va endureciendo. ¿Y quién es quien puede quebrantar ese corazón? Tú mismo. Tú mismo puedes quebrantarlo, porque el Señor me dijo así: yo voy a permitir las cosas en cada uno, porque desde lo que era en el tiempo pasado, sigue haciendo hasta el día de hoy. Lo que enfrentaron los siervos míos pasados, me dijo así, lo van a enfrentar ustedes el día de hoy. Pero depende de cada uno cómo lo quieren pasar.
¿Lo quieren pasar escuchando la voz de mi espíritu o de acuerdo nada más a su conocimiento? El conocimiento de mi palabra no les va a dar paz. La obediencia a mi espíritu les va a dar paz y les va a dar gozo. Cuando terminen de obedecer, van a sentir como que brincan becerros, como si fueran becerros en la manada brincando en los pastos. De alegría, porque el gozo termina haciéndose hasta cuando ya se terminó de obedecer. No a la mitad, sino cuando ya obedeciste, haz de cuenta que la recompensa tuya es el gozo que sientes al cumplir lo que Dios te mandó que hicieras. Porque no es el hombre, es el Señor de señores que te está pidiendo que haga las cosas. Él dijo, cuando estaba en la tierra, dijo así: todo aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si la doctrina que yo traigo es mía o es del que me envió. ¿Por qué dijo eso? Todo aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si la doctrina que yo traigo es mía o es del que me envió. ¿Quién te envió a ti hasta aquí? Y si te envió Dios y lo quieres agradar, ¿qué te impide que se hagan uno? ¿Qué te impide que se obedezca, sino tú mismo? Es tiempo de que ya no estés jugando como el gato y el ratón, o que no seas más un títere guiado bajo tus emociones, sino guiado por el Espíritu de Dios. Yo me sorprendía cuando escuchaba la Biblia que el Señor Jesús decía: y si os saludan a los que nada más les saludan, ¿qué bien hacen? En cosas mínimas, por decirlo así, un simple saludo, la gente se ofende. Entonces, si la gente no te saluda, ¿qué te impide a ti ir y saludarlo? Ve tú y salúdalo. ¿Que acaso el Señor Jesús no es amable? Entonces, ¿por qué ofenderte porque no te saluden o porque no te inviten a comer? Y ya cuando no los invitan a comer y no los saludan, se sienten como menospreciados. Somos un pueblo de Dios. Fuimos enviados a cada uno mirar por su prójimo, pero nadie obliga a nadie a hacer lo que éste no quiere hacer. No porque si no te invitan a comer, tú no lo vas a invitar a comer. Si el Señor te dice invítalo a comer, llévalo. No, Señor, pero es que no me ha invitado a comer. ¿Acaso está escrito eso? Él un propósito tiene. Quizás en la comida una palabra de aliento tuya lo va a reanimar. No sabemos. Pero, lo humano está su mente tan limitada solamente a obedecer lo que terrenalmente se puede ver. Pero Dios mira más allá. Dios conoce lo profundo, lo que está oculto, lo que el hombre no puede ver. Él lo mira y lo discierne y lo habla. Lo dice para que el que lo quiera obedecer, cuando lo escuche, vaya y diga como aquel hombre que arrodillado decía: perdóname, Señor, porque soy pecador. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra de vida que nos has hablado. Te pedimos en el nombre de Jesús que quede grabada en nuestro corazón como cincel, para que aún las aflicciones que tú permitas que vengan no la borren, sino que en el momento preciso las pongamos por obra, para que de la misma manera, Señor, que tú obedeciste estando en esta tierra, cada uno de nosotros aprendamos a obedecerte y a recibir la guianza de tu Santo Espíritu, porque tu Espíritu es verdad, tu Espíritu es justicia, tu Santo Espíritu es lo que cada hombre necesita para poder vivir una vida plena en esta tierra. Gracias te doy, bendito Rey, por hablarnos, por amarnos, por instruirnos, y para darte gracias, Señor, por tu paciencia y por tu cuidado para con nosotros. No permitas, Señor, que el corazón se endurezca a causa de la desobediencia, y si se ha desobedecido, te pido en el nombre de Jesús que perdones la rebelión de tu pueblo, que borres sus pecados, que los hagas más blancos que las nieves,
y que tengan un espíritu enseñable, para que de hoy en adelante sean guiados por tu Espíritu, Señor, porque ellos son tus hijos y tú su Padre, y para que ellos puedan dar testimonio de que tú eres su Señor, su Maestro, el que los guía a toda verdad y justicia. Gracias, bendito Rey, por amarnos y por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.